Corazón de Lima y Limón presenta Adrián es un ser de otro planeta, un cuento escrito e ilustrado por Limara Segura de las Heras. Mateo está feliz. Después de un largo verano, por fin vuelve al cole. Ya va a 6 añitos. ¿Quién lo iba a imaginar cuando comenzó en infantil que le iba a gustar tanto el cole y jugar con sus amiguitos? El primer día era un niño tímido, que sentía pánico de separarse de mamá, pensando que ahí se quedaría solito, pero ya hace tiempo de aquello. Qué ilusión y brillo tenían los ojos. Por fin podría ver a sus amiguitos y contarle mi historia que ha vivido este verano, ya que a diferencia de otros, este ha sido un verano intenso y especial. Estas vacaciones ha pasado mucho tiempo en el pueblo, en la casa de la abuela Isabel, con la que ha aprendido a elaborar ricas comidas campestres, y con Ángel, su abuelo, que le ha enseñado a cuidar el huerto y a recolectar deliciosas frutas y verduras. Pero Mateo apenas ha visto a sus amiguitos, porque el pueblo está a unos 90 kilómetros de su hogar, y ha tenido que pasar gran parte del verano en él, mientras papá, mamá y su hermano Adrián pasaban algunas semanas fuera de casa por cuestiones médicas. Mateo en el pueblo también tiene algunos amiguitos de otras ciudades que veranean por allí, y a los primos que de vez en cuando se dejan caer por casa de los abuelos. La verdad es que la diversión no le ha faltado al pequeño. El primer día de clase ha sido muy especial y emocionante. Carlos y su hermana Eva han visitado Disneyland como regalo de comunión de la niña. María parece otra, con su piel morenita y su pelo más rubio echado por el sol y lleno de trenzas. Julián ha pegado un estirón y ahora es el más alto de la clase, parece que fuera tercer curso ya. Y Blanca, bueno, Blanca todavía tiene la cara colorada y los ojos hinchados de tanto llorar, porque no estaba preparada para regresar a clase aún. Por lo visto se lo ha debido pasar muy bien este verano y le ha sabido a poco las vacaciones. Mateo también ha venido algo cambiado desde antes del verano, con su cabecita rapada. En realidad, todos los niños se ven más grandes, morenitos y sobre todo tienen algo que contar después de 3 larguísimos meses sin verse. 4 en el caso de Mateo, que tuvo que acabar un poquito antes las clases y que hoy se sentía eufórico de saber que volvía a reunirse con sus amiguitos después de todo este tiempo sin verlos, ya que él tuvo que terminar el cole un poquito antes que los demás. Alba, la señora de lengua castellana y literatura, echaba mucho de menos a sus niños y se sentía entusiasmada de la cantidad de cosas que ellos tenían que contarle. En clase todos querían hablar a la par, casi ni se entendía qué decían del bullicio que había en el aula, estaban eufóricos. Pero después de dar un golpe seco en la mesa para llamar la atención de los pequeños, la señora puso un poquito de orden y le fue pidiendo uno a uno por turno que le contase sus aventuras veraniegas, mientras el resto escuchaba. ¡Y qué aventuras las de algunos! Todos alucinaron con las vacaciones en Disneyland de Carlos. ¡Qué bonito lugar! ¡Qué anécdotas vividas! Y cuantísimos personajes conoció ahí el pequeño, que por unos momentos era la envidia de la clase, ya que todos hubieran querido estar en su lugar, conociendo a Mickey, a las princesas Disney, paseando por las atracciones. Cuando llegó el turno de preguntar a Mateo, la expresión de la señora Alba cambió por completo y con una inevitable tristeza, por ver su aspecto y conocer la historia que había detrás, le preguntó cómo le había ido el veranito al pequeño. Mateo era un niño muy sensible, sin embargo no parecía sentirse incómodo con la pregunta y ante el gesto de la señora Alba de preocupación le contestó: «Señor, no te sientas mal por mí, porque yo estoy muy feliz. Echaba muchísimo de menos a mis amigos y aunque ya no pueda volver a ver a mi hermano Adrián, sé que les estará muy bien allá en su planeta. Señor, no te lo vas a creer, pero hace pocas semanas que tuvo que regresar a él». El niño mostraba un gran entusiasmo en su rostro mientras lo contaba. La señora Alba no salía de su asombro. Adrián volvió a su planeta. ¿Qué se había perdido? La señora Alba, que, con los ojos como plato, se disponía a escuchar lo que el pequeño Mateo tenía que contarle a ella y al resto de la clase. Así que, sumida en la curiosidad, dejó al pequeño continuar. Adrián era el hermano mayor de Mateo. Todo el mundo en el colegio lo conocía, aunque él ya iba al instituto porque era algo más mayor que su hermano. Este año cumpliría 13 añitos. Adrián había estado malito los últimos meses, por lo que pasaba algunas semanas fuera de casa recibiendo tratamiento. Cuando le daban el alta médica, Adrián parecía otra persona, y a Mateo le encantaba su nuevo aspecto, sin pelo, sin pestañas, sin cejas, más pálido y delgado.
y le pedía a su mamá que le rapase el cabello como a él, hasta que se le viera brillar la cabecita para poder jugar a los extraterrestres. Y es que Adrián tenía un secreto que había estado guardando hasta hace poco, con la ayuda de sus padres, y este verano se lo iba a desvelar a su hermano Mateo. Adrián desde pequeño sentía una gran afición por las estrellas. Sus padres le regalaron un telescopio por su 8º cumpleaños, y algún fin de semana se iban al pueblo de los abuelos y subían a la más alta montaña para observarla. Se conocía el nombre de todas las constelaciones y sin necesidad de utilizar el telescopio, sabía reconocer en un cielo despejado la estrella más brillante de la Vía Láctea. Su sueño era convertirse en un reconocido astrónomo y descubrir nuevos planetas en los que la vida fuera posible. El pequeño Mateo se quedaba embobado con los conocimientos que tenía su hermano. Era tan inteligente. Le entusiasmaba muchísimo pensar que hubiera vida extraterrestre. Ese era uno de sus juegos favoritos, que emulaba casi a diario con la ayuda de su hermano Adrián. Sobre todo en las últimas semanas y aprovechando su aspecto, era un poco peculiar. Justo antes de recibir el último tratamiento, Adrián decidió confesarle a Mateo que él era un ser de otro planeta y después de haber pasado algunas semanas fuera, a su regreso, dedicó todo el tiempo que estuvo en casa a explicarle al pequeño todas las cosas que tenía que saber sobre él mismo. Le enseñó algunas palabras en su idioma, le hizo algunos dibujos de cómo se veía el planeta, del que procedía e incluso los seres de allí, y él explicó que él había venido a aprender sobre nuestro planeta y que su secreto no iba a poder permanecer durante mucho tiempo oculto, y por ello tendría que regresar a su hogar, pero que no estuviera triste, porque aunque estuviera lejos, podría situar dicho planeta en la constelación de Cáncer, y que ubicando sus principales estrellas con ayuda de un telescopio podría saber dónde estaba el verdadero hogar de Adrián. El planeta al que pertenecía Adrián no había sido descubierto ni estudiado aún por los humanos, pero era muy parecido a la Tierra. Tenían mares en los polos y gran cantidad de agua subterránea en las zonas de tierra, destacando una vegetación de color rojiza, como los arces japoneses en otoño y largas rojas de los mares. A su cielo se le llamaba el cielo de Cáncer, ya que su estrella principal y los planetas que en ella orbitaban se encontraban en esta constelación. Además tenía 2 satélites. Se tardaba 3 años y medio en llegar a él mediante un sistema avanzado de transporte, pero un ser humano necesitaría no menos de 40 y pico años en una nave espacial como las que conocemos. En este planeta protegían su piel con una especie de grasa para impedir la radiación solar, por lo que los seres que en él vivían no necesitaban pelo, y es por ello que Adrián y el resto de especies, muy parecidos a los humanos y a otros animales de la Tierra, por cierto, no tenían pelo. Todos los gatos de la raza esfinge son de allí, aunque se han adaptado también a nuestro planeta Tierra, que rara vez regresan. Además, se comunicaban telepáticamente, por lo que la mayoría de ellos desarrollaba 2 cornecillos en alguna parte de su cabecita, como si de antenas receptoras se tratase, llegados a la edad adulta, que muchos optan por tapar con pañuelos y turbantes. Adrián no las había desarrollado aún, pero le crecerían brevemente, y esa era una de las razones por las cuales no podía seguir en la Tierra. Su aspecto estaba cambiando. ¿Qué pasaría si lo descubrieran? No todo el mundo está preparado para aceptar que vivimos con extraterrestres. Ya hace 3 semanas que, estando en casa de la abuela Isabel y el abuelo Ángel, preparando un rico sofrito para hacer una empanada con los pimientos y los tomates del huerto, Adrián decidió regresar a su planeta sin haberse despedido en persona de Mateo, y así se lo hicieron saber los padres a la familia que al día siguiente de su partida llegaron apenados al pueblo sin Adrián. Los últimos días que Adrián estuvo con Mateo estaba algo triste y desganado, porque sabía que había llegado la hora de marcharse y echaría mucho de menos su vida en la Tierra, y seamos claros, a nadie le gusta la despedida, y menos tratándose de Mateo, que era un niño tan sentimental. No obstante, decidió dejarle su apreciado telescopio y una emotiva carta de despedida a su hermanito Terrícola, en la que decía lo siguiente: Querido Mateo, cuando leas esta carta, estaré de camino a mi planeta. He tenido que hacer unas pruebas estos meses para ver que puedo viajar sin problema. Aunque hayas pensado que estaba enfermo, las pruebas eran muy duras y por eso regresaba a casa tan cansado. Un real no es menos exigente. Quiero que sepas que has sido el mejor hermano de la Vía Láctea y que cada vez que ubique las estrellas de la constelación de Cáncer sabrás dónde estoy. Poco a poco estaré desarrollando mis capacidades telepáticas, con lo cual podrás hablarme y te escucharé, aunque tú, querido hermano, a mí no, porque solo eres un ser humano.
que aquí en la Tierra solo los seres de mi planeta pueden hacerlo, y créeme, hay muchos entre vosotros. ¿Te acuerdas del tío Juan, ese que era profesor de historia? Antes de irse al cielo de Cáncer, como solemos decir cuando regresamos, se quedó muy delgado, perdió todo su pelo también y ya no podía disimular sus pequeñas antenas. Es por eso que se marchó, al igual que la vecina Lola. ¿Te daba tanto miedo el aspecto que tenía semanas antes de que se fuera? Pálida, sin pelo, sin cejas y siempre con ese turbante en la cabeza. Pero qué ricas natillas nos preparaba aquella anciana mujer. Seguro que se alegra de verme y me prepara algunas cuando llegue. Lo deseo con todas mis fuerzas. Espero poder regresar pronto para contarte 1000 historias, aunque tardaré algunos años en poder hacerlo. Todavía me quedan casi 3 años y medio para llegar a mi destino. Pero entre tanto, no estés triste, yo estaré bien. Me he traído algunos recuerdos familiares, aunque durante el trayecto estaré durmiendo en mi cápsula espacial, mediante hibernación. Todos debemos dormir profundamente antes de partir, de esa manera se nos hace más cortito el viaje. Pasar 3 años y medio solo debe ser muy aburrido. He decidido dejarte mi telescopio y mi carta estelar para que sigas aprendiendo con papá todo lo que puedas acerca de las estrellas y ubiques mi constelación cada vez que te acuerdes de mí. Espero que le cuentes a todos tus amigos nuestra maravillosa historia, aunque seguro que no se la van a creer. Te quiere tu hermano Adrián, del planeta Argiadeu, que como es difícil de pronunciar, he decidido llamarlo el planeta Recuerdo, porque quiero que siempre me recuerdes como yo te recordaré a ti y a todos. La señora Alba, al conocer la historia contada por el pequeño Mateo y leer la bonita carta de su hermano Adrián, de la que no se ha separado desde que la recibió, contuvo su emoción y solo pudo decirle, a la par que acariciaba su cabecita: «¡Pero qué guapo estás con ese corte de pelo tan fresquito!». A lo que el pequeño Mateo con entusiasmo exclamó: «Es que soy el hermano de un extraterrestre y los extraterrestres no tienen pelo». Y todos los amigos se quedaron boquiabiertos al saber que había vivido todo este tiempo con un ser de otro planeta. Hasta Carlo, que parecía que era el que mejor se le había pasado este verano visitando Disney y conociendo a todos los personajes, se quedó atónito. «Tío, qué guay, has vivido todo ese tiempo con un extraterrestre de verdad». Es lo primero que salió de su boca, bien abierta del asombro, por cierto. Al igual que Mateo, todos tenemos algún conocido, ya sea amigo, familiar, vecino, que se ha ido al cielo de Cáncer y antes de partir a su planeta ha perdido todo el pelo de la cabeza, las cejas e incluso las pestañas. Ha adelgazado o su piel se ha vuelto pálida, revelando cómo es su aspecto en realidad, y ha tenido que someterse a las exigentes pruebas para comprobar que pueden viajar sin problemas antes de regresar, por lo que en los últimos días que hemos podido compartir con ellos han estado realmente cansados y con un aspecto demacrado. No os preocupéis pensando que estaban enfermos, no os asustéis cuando os digan que se fueron al cielo. Ya conocéis la historia de Adrián, pero él no es el único ser interestelar que vive con nosotros. Esas personas también tuvieron que regresar a su planeta. Un planeta llamado Recuerdo, que podemos ubicar al observar las estrellas en el cielo y donde podemos comunicarnos con nuestros seres queridos a través de nuestros pensamientos, ya que ellos, a diferencia de nosotros, pueden escucharnos con sus capacidades telepáticas y se pondrán realmente contentos de saber que los recordamos por siempre. Este cuento está dedicado a todos aquellos que se fueron al cielo de Cáncer, pero no sin antes dejar una huella importante en nuestra vida,